wow, descubrí que el agua te moja y que el hielo está helado. Descubrí una mentirota doctrinal del cristianismo cuando me hablan de las 70 semanas de Daniel. En verdad, cuando me hablaban de las 70 semanas, ellos me confundían. ¿Por qué? Porque yo he leído el libro de Daniel en su lenguaje, que es hebreo y arameo, lo he leído en castellano y lo he leído en inglés. Para mí es bastante simple. Lo he leído varias veces. Lo he aprendido profundo. Pero me hablan esta gente que están las 70 semanas, como ya dije, y de aquí solo se cumplieron 69 semanas y la última semana se va a cumplir en los tiempos de la tribulación. En verdad, no les comprendía total lo que estaban hablando. Ayer me di cuenta de lo que estaban hablando, te lo voy a explicar, porque es bastante simple. La idea total es doctrinal, es teológica, pero no tiene del todo valor bíblico o valor histórico. Y eso es lo que voy a destapar, una mentira que te cuentan y se lo creen. Así que te voy a explicar esa mentira. También una pregunta que me hicieron al mismo tiempo. Si este Yeshu, el ídolo de Roma, no fue Mesías, ¿por qué lo eliminamos? Cumpliendo las 70 semanas menos una semana que se cumple en los tiempos de la tribulación. Así que ellos piensan que el hecho que diga que el judío eliminó a Jesús, a Yeshu, el ídolo de Roma, confirma que es Mesías y por ende las 70 semanas se cumplieron, menos la última semana que se cumple en los tiempos de la revelación. Básicamente eso es lo que me dicen. ¿Usted ha escuchado eso? Escríbeme aquí abajo. Eso es lo que voy a explicar. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Yonan para Punto Breslev. Es verdad, ayer descubrí que el agua moja, que el hielo está helado, que la tierra es redonda. Literalmente, lo obvio estaba enfrente, porque siempre he estado enfrente, pero la gente que me habla tratando de explicar las 70 semanas lo confunden. Hay una idea que escuché años atrás. Si no lo pueden explicar, lo confunden. Obviamente, doctrinalmente, como no cumplió lo que tenía que cumplirse el ídolo de Roma, fulanito de tal, entonces se tiene que inventar. Él dijo, el ídolo de Roma dijo, ya vengo, no se mueran. Algunos de ustedes que están vivos van a ver el regreso de fulanito de tal, van a verlo en su gloria. No se mueran. 2000 doritos más tarde y no regresó. Literalmente todos los que le seguían se murieron. Aunque se contaron una historia que hay uno de los discípulos que no murió. Interesante mentira, pero bueno. Pero igual. Así que voy a comenzar con la última pregunta que me hicieron y voy a terminar con la primera pregunta. Me dicen que la razón que nosotros matamos al ídolo de Roma fue porque en verdad él era Mesías, que tenía que cumplir la profecía que tenía que morir por los pecados del mundo como Cordero a Dios, pero nosotros lo sabíamos y teníamos que taparlo. Interesante. Entonces también me dice que esperamos a un Mesías que iba a derrotar el gobierno romano. En verdad esperamos un Mesías triunfante y en vez vino como Mesías sufriente. Esa es la respuesta que ellos me dicen a la pregunta que ellos me hacen. ¿Por qué matamos al ídolo de Roma? Porque sabíamos que él era, pero en verdad nuestra doctrina nos cegaba. O alguna locura así. Literalmente, Jesús se ganó sus clavos, el ídolo de Roma se ganó sus clavos cuando fue a hacer el ataque terrorista en el templo. Literalmente un pecado bastante grave hacer tal desorden en el templo. Un pecado bastante grave. La casa de Dios, la casa de oración para todas las naciones. Llegó un látigo, destruyó negocios que estaban sirviendo a la gente que venía de fuera del país a servir al Creador. Literalmente la área que hizo el desorden era la sección para los gentiles. Esa era la sección designada para ellos.
Ya Jesús ya había dicho que los gentiles eran puercos y perros, ya los llamó así. Así que Jesús no tenía una buena perspectiva. Así que viene a la sección que le toca a los gentiles y los mercaderes están sirviendo para que ellos tengan acceso al templo, comprar sus cositas y para servir en el templo, para que sepan, llevaban a su dinero, de su dinero pagano, de Etiopía, de Italia, donde venían, tenían que cambiar la moneda que traían por lo que se llama shekel sagrado, una moneda sagrada para el templo, y de ahí tenían que comprar las cosas que necesitaban, una botella de vino, porque se usaba vino en el templo, en las ofrendas, se compraba el corderito, la palomita, lo que tú necesitabas para ofrecer en el templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Todo el mundo tenía acceso. La Biblia cristiana, que me sorprendió, se inventan que antes los gentiles no tenían acceso al templo. Había una área designada para ellos en el templo. Así que una mentira grandota. Bien. Así que Jesús vino un día podrido. El día anterior se puso a pelear contra un arbusto. Que esa historia me sorprendió bastante cuando la leí. ¿Qué persona normal se pone a pelear contra un arbusto? Por favor. Imagínate un rabino importante peleándose contra un arbusto. Un amigo ayer me comentó, ¿y quién ganó? Bueno, así que el día después va al templo, agarra un látigo y comienza obviamente a latigar a la gente y a destruir negocios. Totalmente terrorista, estilo Antifa, estilo ISIS. Total, terrorista. Obviamente los romanos que no eran a favor de actos de tal manera, lo agarraron. Los saduceos que estaban en control del templo, porque mucha ignorancia, los fariseos no estaban en control del templo, eran los saduceos que trabajaban con los romanos, se lo entregaron o lo presentaron a Jesús, a los romanos, y bueno, ya saben, él fue clavado por terrorista, pero los cristianos me dicen que él era el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios, como Pascua, ofrenda de Pascua. Problema que la ofrenda de Pascua es una ofrenda de agradecimiento. La ofrenda de perdón es Yom Kippur y es un cabro, un cabro. Así que no era eso. Se llevaba la ofrenda a un altar. Jesús fue crucificado fuera del templo. Los que preparaban el sacrificio eran sacerdotes. Los que clavaron a Jesús eran romanos. Y obviamente Dios prohíbe sacrificios humanos. Así que es totalmente tontería. Deuteronomio te lo dice. Ezequiel 18 dedica un capítulo entero a la locura de que Dios no acepta sacrificios humanos. Todo mundo puede arrepentirse y eso es lo que Dios quiere, que el malvado se arrepienta. Así que, obviamente, Jeremías 31, verso 29, antes del nuevo pacto te dice y te recuerda, nadie muere por los pecados del otro. Así que totalmente tontería. Así que Jesús murió por su propio pecado, terrorismo. Aparte que violó Shabbat, que también le tocaba la muerte, y muchos otros pecados que Jesús hizo. Hablaba mal de sus padres, vino a traer guerra, no paz. Jesús lo dijo, no vine a traer paz, sino guerra, padre contra hijo, hijo contra padre, que literalmente es lo contrario del verdadero Mesías. El último verso de Malaquías, el verdadero Mesías trae reconciliación entre padres e hijos. Jesús dijo, no vino a traer paz, sino guerra, pelea, querella entre padres e hijos. Lo dijo contrario. Él dijo, si no tienes una espada, vende tu espada, vende tu ropa, cómprate una espada. Jesús dijo, el que no cree en él, que se lo traen y lo decapiten, literalmente, frente de él. Esas son las palabras de Jesús. Eso es Lucas 19. Bien, así que literalmente Jesús no murió porque queríamos bloquear o estábamos esperando a otro, porque Jesús no cumplió la primera profecía mesiánica, ser descendiente de Judá, David, Salomón. Jesús, hijo de adulterio, y está en la Biblia cristiana. Mateo 1:18 te dice que María sale embarazada de otro y José quiere divorciarse de esa adúltera. Mateo 1:19. Está ahí. No tenés que divorciarte de alguien si no estás casado. Él estaba casado y la Torá es obligatorio de divorciarse de una adúltera. No es opcional. Y que bueno, Jesús, hijo de adulterio, no tiene afiliación tribal por el adulterio de su mamá. La adopción
qué persona normal adopta su cacho. La adopción igual no da tribu, solo el papá da tribu, eso no tiene afiliación tribal, eso no viene de Judá, David, Salomón, no fue Mesías. Así que Jesús murió por su propio pecado, pero después lo encajan como Mesías, pero también Jesús se encajó como Mesías. Cuando lo pillan hablando tremendo disparate, le preguntan, ¿dónde está Elías? Como dice Malaquías, y Jesús dice, no, Juan el Bautista es el Elías. Juan el Bautista en Juan 1:21 dice, yo no soy Elías. Mentiroso. Ok. Así que Jesús murió por su propio pecado, así que nada que ver. Segunda parte, que es los 7 años de tribulación, que si ya comenzaron. Obviamente tenemos las 70 semanas de Daniel. Pero de acuerdo a la doctrina cristiana, porque no es bíblico, vienen las 69 semanas, de alguna manera se pausa la cuenta y entonces los 7 años se cuentan flotando cuando se le ocurra a los cristianos. Ellos dicen que va a ser los 7 años de tribulación, entonces se cumple las 70 semanas de Daniel. Pero eso Daniel no lo habla. Eso es totalmente disparatoso. Daniel está orando cuando la redención viene para regresar al santo templo y todo lo que tiene que pasar. Así que Dios le dice, aquí está la profecía, son 70 semanas, etcétera, etcétera, que se cumplen hasta cuando se destruye el templo, que es Daniel 9, que termina el templo y el servicio, y el ungido es cortado, que se refiere al sacerdote, que él es ungido. Así que el servicio del templo termina en las 70 semanas. No hay una semana flotante, que yo no sé quién se inventó, de dónde sacaron. Créeme aquí abajo, porque en verdad yo desconozco eso. ¿De dónde se inventaron la semana flotante de Daniel, la última semana? Eso para mí, yo no lo comprendía. Lo escuchaba a los cristianos, pero en verdad, como no sé de dónde lo sacan, en verdad, que me digan que viene la Biblia cristiana, eso ni siquiera lo sé. Obviamente no viene en la Biblia hebrea, pero si uno ve el libro de Daniel, comienza la cuenta, cuando Daniel tiene la visión, eventualmente comienza en verdad la cuenta de las 7 semanas, cuando Esdras y Nehemías termina en el segundo templo, con Zacarías, Hageo y toda esa gente, que comienza, para que sepan, el 25 de Kislev, es cuando es inaugurado el templo, el segundo templo, el 25 de Kislev, que es Hanukkah. Y aquí los macabeos, cuando tienen que repurificar el templo, una vez después del revolte del templo para sacar a los helenistas, rededican el templo otra vez en Hanukkah. De ahí viene la fiesta de Hanukkah, el 25 de Kislev, que viene de Hageo, para que sepan. Pero eso es otro punto total. Ahora, hay que saber la Biblia, sí. Ahora, entonces comienza de ese punto y termina 480 años aproximadamente cuando el templo termina. Así que las 70 semanas se cumplieron en ese tiempo. La semana flotante, ¿de dónde lo sacan? Solo Dios sabe. Es un invento doctrinal, no es bíblico. La tribulación viene. No hay 7 años de tribulación porque es una mentira. Y entonces los cristianos dicen que van a irse en el rapto y que el rapto fue hecho, inventado por un sacerdote católico de Chile que se puso un nombre hebreo de un rabino importante para darse importancia, y lo escribió 200 años atrás. Pero bueno, la gente que se vaya si quieren en su rapto, yo no estoy en contra de eso, pero en verdad es un invento cristiano. Pero estamos obviamente en los dolores del parto de la venida mesiánica, de la era mesiánica. El Mesías va a ser presentado poco antes de la guerra de Armagedón, la guerra de Gog de Magog, que está por comenzar. El conflicto árabe-israel, el conflicto Israel-Palestina, es el comienzo de todo. Ahí estamos, que es los años de la tribulación, pero son cortos. Esa es mi opinión, son cortos. Porque entonces el Mesías viene la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón, que lo dice Ezequiel 38, 39. Dios trae a Gog de Magog. Dios trae, te lo dice Ezequiel 38. No el diablo, como me imagino que algún cristiano se inventó. El anticristo. Nah, Dios lo trae. Ezequiel 38 te lo dice. Léanse los primeros versos.
Y esto es para glorificarse el Creador. Como lo hizo con Faraón, como lo hizo con Hamán, otra vez. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando salimos de Egipto y Dios peleó contra los dioses de Egipto? Éxodo 12:12. El último Dios, el Dios Cordero, el Cordero de Dios, que descuartizamos, pintamos los marcos de la puerta de nuestra casa para demostrar que tenemos fe en el uno y no en el Dios Cordero, el Cordero de Dios, Dios Canún. ¿Es verdad? No tenemos la fe en el Dios Cordero, porque eso es el ídolo de Egipto, que eventualmente es Jesús, que vino de Egipto también, si se acuerdan. De ahí aprendió toda su brujería. Jesús. Jesús era conocido históricamente como un brujo. Y Deuteronomio 13 dice que va a haber un falso profeta que hace milagros y maravillas. Y te dice, se llama otro camino. La Biblia dice, Dios es uno. Jesús dice, Padre, Hijo y Espíritu Zángano. Un espíritu que embaraza a mujeres casadas. Ese fue Jesús. Ese cumple Jesús. El falso profeta con hoyitos en las manos, Zacarías 13, verso 6. Hoyitos en las manos, Zacarías 13, verso 6. La Biblia cristiana te lo dice, que dice que Jesús le presenta las manos a Tomás. Mira los hoyitos. Falso profeta con hoyitos en las manos. Ese es el falso profeta Daniel 7:25 que viene a perseguir al pueblo de Israel. Blasfemia contra Dios, declarándose Dios y lo adoran como un Dios. Y no lo fue, hijo de adulterio, producto de pecado, Jesús. Viene a cambiar la Torá, de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Viene a cambiar el calendario, del calendario hebreo a antes de Cristo, después de Cristo. Ese es el falso profeta. Él es el anticristo, Jesús. Jesús, el ídolo de Roma. Pero el verdadero Mesías viene, no el anticristo. Él se murió 2000 años atrás. Viene. Va a venir, sí, alguien que va a tratar de engañar a mucha gente. Tal vez viene disfrazado de Jesús, pero también viene como Mahdi, que es el Mesías islámico, que tal vez es Gog de Magog. Se juntan todas las naciones contra Israel, que lo dice. Estoy seguro que muchos cristianos no van a tomar esa medida, no van a juntarse con la gente de la guerra de Gog de Magog, estoy seguro. También unos cuantos musulmanes, muchos hindúes no lo van a hacer. Hay gente buena en el mundo, que no tienen tanto odio. Hay gente que está ciega, visca con idolatría. Así que bueno, van a venir contra Israel. ¿Y qué pasa? Dios, no el Mesías, el eterno Dios de Israel, dice que va a destapar el sol. Esta gente se va a despellejar y nosotros vamos a recibir sanidad de Dios. Con la misma cosa que Dios mata a los enemigos, Dios nos sana. Nosotros ganamos, nosotros lo enterramos. Y entonces comenzamos a reconstruir el templo. La resurrección de los muertos viene. Los que tienen fe en el uno resucitan para bien. Los que son idólatras o eran idólatras tienen el infierno. Isaías 66, verso 24. Está escrito que nosotros que tenemos fe en el uno vamos a ver los cuerpos de aquellos que se rebelaron contra Dios, o sea, idólatras, que el fuego y los gusanos se los va a estar comiendo y va a ser una abominación para toda la carne. Literalmente eso es lo que dice Isaías 66, verso 24. Eso está destinado para los idólatras tercos que no siguen al Dios uno y siguen toda clase de idolatría, incluyendo la idolatría de Roma. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, 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 que es el camino de Nimrod, que Constantino adoraba a Nimrod, el dios Sol, la diosa Luna,
que es Semiramis, que es la reina de los cielos, la madre de Dios, que es Islam, y el niño Dios, que es Jesús. Literalmente está ahí. Esta es una batalla de fe auténtica con fe falsa de Nimrod. Literalmente. Pero bien, la tribulación está aquí. Estamos por comenzar, los tiempos difíciles. Pero nosotros ganamos. La guerra pienso yo que va a ser corta. Dios mismo va a pelear nuestra batalla. Elías, el profeta, que es el que hace milagros, el que comienza la resurrección de los muertos, porque el Mesías no hace milagros, Elías sí, que va a ser presentado. Los últimos 3 versos de Malaquías te lo dice. Recuerda la ley de Moisés, porque todo va a regresar. Mira, te mando Elías el profeta. Y esto va a traer reconciliación entre padres e hijos, que Jesús dijo que era lo contrario. Él vino a traer disputa, discordia entre hijos y padres. Así lo dijo. Literalmente Jesús te está diciendo que Él es el falso Mesías, que hace lo contrario del verdadero Mesías, el ídolo de Roma. Pero bien, reconstruimos el tercer templo, la Shejinah de Dios cae, el reino de Dios está aquí, el mundo total de paz, como las aguas cubren el mar, prosperidad, todas las naciones, todos nosotros juntos vamos a prender en Sion, en Jerusalén, la casa de oración para todas las naciones. Vamos a escuchar del rabino del mundo, el Mesías auténtico de Judá, David, Salomón del lado paterno, no un Dios encarnado, porque eso es mitología. Eso es lo que viene. Ponte firme en la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y no en la idolatría de Roma, porque te mintieron total. Shalom Aleichem, Kol Tuv.